Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Historia GT sobre Nahualá y Santa Catarina Iztahuacán, una historia de los pueblos mayas de Guatemala, por el historiador Rodolfo González Galeotti, jueves 7 de mayo de 2020. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Rodolfo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos en la distancia. Bienvenido a tu tierra. Entonces, y es un gusto para nosotros trabajo con tu amistad y vamos a aprender bastante de la jornada del día de hoy. Entonces te damos la bienvenida, Rodolfo, y antes de que inicies, vamos a leer su hoja de vida. Es un resumen de su hoja de vida. Rodolfo Francisco González Galeotti es licenciado en Historia por nuestra querida Escuela de Historia, se graduó en el año 2013. Es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, se graduó en el año 2016 y ahorita está pendiente de la defensa de su tesis doctoral. Esperamos que sea pronto y que podamos socializarla por este medio. Experiencias académicas, ha trabajado en el Archivo General de Centroamérica entre el año 2006 y 2014. También trabajó en el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA, entre el año 2011 y 2012. Formó parte del equipo de la historia de Guatemala desde sus orígenes hasta la actualidad, realizado por el Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad Rafael Andívar en el año 2014. Ha trabajado distintas temáticas, desde el exilio y la Guerra Fría, historia territorial de Santa Catarina Iztahuacán, sobre el comercio colonial entre el Reino de Guatemala y entre la Nueva España y el Reino de Guatemala. Ha participado en conferencias, seminarios y coloquios, tanto en Guatemala, en Chiapas y en Oaxaca, del proyecto Cosecha de Memorias, la memoria cultural de la sociedad Ixil, avalado por ADESCA, un trabajo bastante excepcional. Entonces, ¿qué más que darle la bienvenida a Rodolfo y agradecerle bastante su participación y su disposición de compartir su conocimiento con nosotros? Bienvenido, Rodolfo. Buenas noches a todos y a todas. Espero que estén bien, todos en cuarentenados. Y bueno, en general de lo que voy a hablar hoy es como una síntesis de lo que hice en la tesis de licenciatura. Bueno, una cosa también, a veces se me sale, ya llevo como unos 5 años estando acá en México, entonces se me salen los mexicanismos, y eso no lo controlo yo, es que se me pegan los acentos, así. Disculpen ustedes si no si son muy, chapinistas a ultranza, pero bueno, pero no es nada importante. Bien, entonces lo que les decía es de que voy a hablar sobre la tesis de licenciatura. Bueno, como decía Lorena, ahorita en estos últimos meses ha estado saliendo el caso de los conflictos entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahuala por problemas de tierras. Estos problemas inmediatos tienen como una raíz inmediata, que es en 1985, y yo no me voy a referir tanto a los problemas del siglo XX, sino más bien a los orígenes, como a la raíz más antigua de todo este asunto. Entonces, para empezar, no sé si con la aplicación puedo darle vuelta a la pantalla, pero también necesito que ustedes se ubiquen espacialmente. Y esto es en el área de los altos, en los altos como centrales, que serían los lugares donde está Tela, Toto, Isololá y el lago Atitlán. O sea, este espacio es muy particular porque es como el núcleo del área quiché, de la población maya quiché, y lo que tiene Santa Catarina es de que está conectado con todos estos espacios, con las cabeceras de los departamentos de Tela y Isololá. Y también ha estado conectado con la costa sur, con Suchitepeques. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el asunto con Santa Catarina es que tiene una raíz en el siglo XVIII y en el siglo XIX, o sea, entre 1700 y 1800. Entonces,
Las causas del conflicto se pueden como dividir en tres, que son la ecología y el territorio, la población, la demografía y la cultura política de la población, y las facciones internas y el poder municipal. O sea, son cuestiones territoriales, geográficas. am, son cuestiones de población y son cuestiones políticas. Primero por lo ecológico, luego la población y luego lo político. Entonces, con la ecología del territorio lo que sucede es que en la segunda mitad del siglo XVIII, entre 1750 y 1800, hay un aumento poblacional de manera general en todo el reino, o sea, en todo el reino, lo que es el reino de Guatemala, que iba desde Chiapas, o sea, la frontera de Tehuantepec, hasta la frontera entre Costa Rica y Panamá, hasta la provincia de Chiriquí. Bien, lo que sucede es de que la población empieza a superar el nadir. ¿Qué es el nadir? El nadir es como el punto más bajo en el cual la población desciende después de la invasión y la guerra de conquista. A partir del mediados del siglo XVII vuelve a subir. ¿Qué significa esto? Que varios pueblos, los llamados pueblos de indios, porque esa es su denominación en términos jurídicos, empiezan a expandir su gente, y eso implica de que van a ocupar nuevas tierras de cultivo, o sea, van a expandir sus territorios. Y esto por dos razones. Una, porque la gente, o sea, hay más gente, se necesita más comida. Y por otra parte, porque muchos pueblos empiezan a integrarse con todo un sistema de articulación regional que existe en todo el reino. Esto lo menciona, este, ay, se me olvidó el autor. Bueno, es un libro que se llama Pintando el Mundo de Azul, y lo que habla es de que todo el reino está articulado alrededor del cultivo del añil. El añil es este tinte azul que era súper apreciado y muy cotizado en los mercados europeos. Entonces, todo El Salvador, lo que hoy es El Salvador y son el occidente de Nicaragua, cultivan añil, entonces dependen de que les den comida, y toda la región de los Altos de Guatemala les va a abastecer de comida, especialmente de trigo y legumbres y hortalizas. Entonces lo que sucede es que los pueblos, entonces la cosa es de que estos pueblos como Santa Catarina empiezan a expandirse, por lo que mencionaba, más necesidad de alimentos y también necesidad eh, de abastecer de ciertos productos a este mercado interno que se está articulando poco a poco. Pero en el caso de Santa Catarina hay una situación especial. Santa Catarina, como muchos pueblos todo el territorio americano, se articulaban estos sistemas mercantiles a través de los repartimientos. Si ustedes recuerdan, Severo Martínez menciona los repartimientos de hilados, los repartimientos de mercancías, etcétera. Estos repartimientos son clave porque permiten la articulación entre los pueblos y los mercados. No son articulaciones como así bonitas, muchas veces son forzadas, pero en el caso de Santa Catarina, en 1740 rechaza un repartimientos de carne, pero hacia 1760 permite los repartimientos de trigo. O sea que el alcalde mayor, como lo que sería en este caso como un gobernador o un jefe de departamento, les proporcionaba las semillas, ellos tenían que cultivarlas, y estas semillas, el cultivo se los tenían que remitir al alcalde mayor, y esto luego lo mandaba a la ciudad de Guatemala para abastecer de producto. Entonces, eh, bueno, ¿qué implica la expansión territorial? Por una parte, que Santa Catarina va a ocupar o repoblar un pueblo que ya está a punto de desaparecer, que se llama San Miguel Xolochichar, y es un pueblo que está en la Boca Costa. Y obviamente esto implica que va también a ocupar determinados terrenos en la Boca Costa. No es el único pueblo que lo hace, de hecho es una tendencia generalizada en todo el territorio de los Altos. Por ejemplo, Momostenango lo hace, Ostuncalco lo hace, Suní lo hace, lo que es San Martín Chile Verde, o San Martín Zacatepeques actualmente también lo hace. Y son estos pueblos que están justamente en esta área, como en esta línea transversal, que sería como, en la actualidad lo podríamos ver como paralela a la carretera interamericana, pero también sucede en la región de los Cuchumatanes, Nevaj, Todos Santos y San Juan Ixcoy. Todos ellos se van expandiendo hacia lo que hoy es la selva lacandona. ¿Por qué están haciendo esto?
porque están buscando lo que les mencionaba, terrenos más fértiles. Y estos terrenos más fértiles no solo son buscados por los pueblos indígenas, por los distintos pueblos mayas, sino que también por mulatos y mestizos que migran desde la antigua Guatemala, y que se van como migrantes hacia los altos y empiezan a poblar, o no, intensifican la población de lugares como Suchitepeques y Retaluleu. O sea, todos estos pueblos se llenan de población, población mulata y mestiza. Más que, en la costa, sobre todo, son mulatos. En lugares como Chelas es población mestiza, lo que van a ser los ladinos. Los criollos de Quetzaltenango también lo hacen, empiezan a comprar terrenos a través de um, no son repartimientos, de las composiciones de tierras en Suchitepeques y en Soconusco. ¿Por qué? Porque esos terrenos que son muy fértiles los utilizan para la siembra de cacao, para la siembra de algodón, de manera incipiente, no como va a ser en el siglo XX, sino poquito a poquito, pero sobre todo para abastecer de algodón a los repartimientos de hilados que funcionan en la misma Quetzaltenango y en los otros pueblos de los Altos. O sea, es toda una articulación económica. Pero esta cuestión de los repartimientos lo trabajó este Francisco Solano en el libro de Tierra y Sociedad, si no mal recuerdo. Bueno, ahora, hay una idea que plantea de que, por ejemplo, cuando hablamos de los pueblos indígenas, que cuando van a ocupar la costa se están reapropiando del territorio. Esto podría ser como muy debatible, porque no es lo mismo los territorios que controlaban de la Boca Costa en el siglo XVI que en el siglo XVIII. Han habido muchos cambios políticos al interno de los pueblos indígenas, pero en general, o sea, ¿cuál es la importancia de estos terrenos de la Boca Costa? Primero, porque son importantes porque permiten la aplicación de un sistema que se llama archipiélagos verticales. Esto es un sistema en el cual a distintas alturas hay distintos tipos de producción. Por ejemplo, en tierra fría hay papa y hay trigo, o también se crían chivos. En tierras más templadas o más cálidas se permite la cosecha de maíz 2 veces por año, se recolectan frutas, se tiene acceso a mercados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los poblados permiten tener un territorio más extenso, pero al mismo tiempo más rico en producción ecológica. Si quieren profundizar en esto lo trabajó Estefanía Galini en el libro sobre la historia ambiental de la Costa Cuca. Bien, el archipiélago vertical es algo que existe en todo el continente americano. Lo aplicaban los incas, lo aplicaban los mixtecas. O sea, es algo que depende mucho. Es un sistema que depende de que haya una población capaz de sostener esos distintos niveles de producción a distintas alturas. Otra cosa particular que tiene Santa Catarina, al momento en que se expande hacia la Boca Costa, es que conecta con los dos caminos reales. Por una parte, el camino que va por los Altos, o sea, lo que va por Sololá, Toto, y luego va hasta Huehue y pasa por Chiapas y se va hacia Nueva España. Y el camino que va por la Boca Costa, que empieza desde Escuintla, pasa por Santa Lucía, Cochumalhuapa, y luego pasa por Suchi, Correu, Suchi, y se va por Soconusco. O sea, esto significa que es un pueblo que se conecta con las dos principales vías de comunicación y comercio hacia la Nueva España, lo cual no es como algo, como un dato así al azar, sino que es muy importante porque le permite conectarse con flujos mercantiles muy importantes. Entonces, ¿cómo se conectan con este comercio? Principalmente por el sistema de trueques. Esto es algo que no nos mencionan en la escuela de historia, pero es importante considerarlo, que en toda la colonia hay muy pocas personas que manejan dinero así en monedas. Entonces, la mayoría de la población utiliza un sistema de economía natural, o sea, economía de trueques. O sea, más o menos le van calculando a qué equivale tal producto con tal producto y hacen el trueque. Este sistema duró más o menos hasta la década del 20 del siglo XX,
porque no había pues moneda para distribuirla como es actual, como lo tenemos actualmente. Bien, el otro aspecto importante que tiene la expansión hacia la Boca Costa, una parte, los terrenos el archipiélago vertical, luego el acceso a rutas de comercio, es que también domina sobre este San Miguel, los San Miguelitos de los Chichar, y lo convierte en un pueblo sujeto. ¿Qué es un pueblo sujeto? Es como un pueblo dependiente de un pueblo cabecera. En este caso, Santa Catarina es el pueblo cabecera y San Miguelito es el pueblo sujeto. ¿Por qué? Porque los nuevos pobladores de San Miguelito son oriundos de Santa Catarina y de los cantones de alrededor. Es un cantón que en este caso va a ser muy importante, es Nahuala. Nahuala empieza como un cantón de Santa Catarina. Entonces, ¿qué sucede con San Miguelito? San Miguelito, como Nahualá posteriormente, es un pueblo que va a intentar como mantener su independencia, no ser como dominado por Santa Catarina, pero, y esto es importante porque la gente que migra desde el altiplano, o sea, Santa Catarina, San Miguelito, la Boca Costa, también migra, no solamente por las razones que ya mencioné, sino porque también en la Boca Costa pueden evadir las contribuciones fiscales, o sea, pueden evadir impuestos. Pero no es como, no, bueno, no impuestos, sino más bien como cargas fiscales, o sea, ir a trabajar a los mandamientos, estar en los repartimientos, dar los 2 pesos anuales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, toda esta cuestión de la fiscalidad medio la trabajó Severo mal que bien, pero ahí es un trabajo que tenemos ahí a la mano. Hay otros trabajos como más que profundizan más sobre estas cuestiones. Bien, ahora, ya entra, esto es la cuestión territorial y ecológica. Esta va a ser importante esto va a ser como una continuidad desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, o sea, desde 1760 hasta 1865, 1800, no 65, 89. Ahí vamos a ver cómo va cambiando esto. El segundo aspecto es la cuestión poblacional. Entonces, como les mencionaba, los distintos pueblos van creciendo en población, pero Santa Catarina en particular es el que tiene más población de toda la jurisdicción de Sololá, de la Alcaldía Mayor de Sololá. ¿Qué componía la Alcaldía Mayor de Sololá? Componía lo que hoy es Sololá, y componía también lo que hoy es el sur, la parte media del departamento del Quiché hasta la frontera con Sololá. O sea, desde San Andrés, Cabajá y San Bartolomé, Jocotenango, hasta lo que hoy sería como el límite entre Sololá y Suchitepeques. Bien, y en toda esta jurisdicción, Santa Catarina es el lugar con más gente, que implicaba que al momento en que se necesitaba mano de obra, elegían a Santa Catarina para que fuera, a que proporcionara más mano de obra a través del sistema de mandamientos. Pero sucede que los catarinos, o los xancatales, como también se les denomina, xancatal, viene de San Catal, Santa Catalina, es como un diminutivo, un acrónimo. em, no siempre están dispuestos a estar ahí, ir a trabajar. Por ejemplo, en 1801 hay un proyecto para hacer mejorar el camino real de la costa sur, sobre todo este tramo de Escuintla, Santa Lucía, Cotzumalguapa, Patulul, y está dirigido por el alcalde mayor de Suchi, que es José Rosa y Rubí, es un criollo que viene desde Perú, y sin embargo, los santacatarinos les dicen, él, no vamos a ir, les mandan tropas, les mandan milicias, y lo que sucede es de que como arrinconan a las milicias como en la casa municipal, en lo que sí sería la casa consistorial o la casa principal del cabildo, y los encierran ahí como por 3 días. Los milicianos de Santa Lucía de Tatlán están desesperados, y al final, cuando ya los dejan ir, les dicen que si que quiere, los catarinos así ya en bola, o sea, así en molotera, les dicen, si quieren que vayamos a trabajar, que díganle al señor alcalde mayor, Rosy Rubí, que se vaya a la mierda, porque no vamos a ir, aunque nos quieran matar. Este es como un caso interesante sobre este tipo de rechazos, pero
Esto implica que hay un potencial demográfico, o sea, hay un montón de gente que está rechazando este tipo de imposiciones y lo que hace es que no solamente es como una fuerza poblacional que no solo sirve para rechazar este tipo de imposiciones fiscales, sino que también es una fuerza poblacional que sirve para pelearse con otros pueblos, en especial con Sunil, por un terreno específico que se llama Parraché. O sea, ahí se dieron a madrazos, se dieron machetazos, se fueron a juzgados, estuvieron casi más de un siglo por conflictos por ese terreno. Y ese terreno actualmente está en las inmediaciones de Chuacolá, si no estoy mal, creo que es un sitio, está cerca de un sitio arqueológico que está en este área limítrofe. Y bien, entonces, ¿qué sucede? Que ante estos conflictos, que no son pocos, porque Santa Catarina no solamente pelea con Sunil hacia la costa sur, sino que también pelea hacia el este con Santa María Visitación y también tiene conflictos limítrofes con Totonicapán y con los terrenos de los caciques de Totonicapán. Entonces, lo que hace el Estado español, lo que hace el Estado colonial es que recurre a los juicios, a los juzgados, para zanjar este tipo de disputas, para evitar de que la gente les esté dando machetazos en el campo, prefieren que intervenir para que se hagan vistas de ojos, o sea, como reconocimiento del terreno, delimitar mojones e ir a juzgados. Esta práctica no es como exclusiva con Santa Catarina, es algo que pasa de manera generalizada a finales del siglo XVIII, tiene que ver con las reformas borbónicas. Entonces, pero no solamente es como algo como una política del Estado para zanjar disputas, sino que también es una forma de que el Estado sirva como mediador y que entre las partes en disputa y que también permita legitimarse entre la población. ¿Por qué? Esto también hay que considerarlo. No es como esto es algo que también va a ser importante en la historia de Santa Catarina, que el Estado colonial lo que gobierna no a través de mandar como de órdenes dictatoriales o mandar milicias. También gobierna a través de la justicia. De hecho, de todo el periodo colonial, gobernar es sinónimo de impartir justicia. Y en este caso, impartir justicia es como zanjar disputas. Muy al estilo de salomónico, muy al estilo bíblico, porque ese es como un modelo del derecho español. Bien, va. ¿Qué sucede? Que también en la, bueno, considerando ya esto de que hay varias disputas en varios espacios del territorio, hacia el sur, hacia el este y hacia el norte, también de qué hay que preguntarse de qué estaba compuesto esta potencia demográfica. Por una parte, la gente que migra hacia San Miguelito y los alrededores, pero también los cantones, como el cantón de Nahualá o el cantón de Carpinteros, que están justamente en el altiplano. Y esos cantones son muy importantes para los motines, pero en realidad son protestas, así como las protestas de hoy son protestas de 1813 y 1814. Una por la recolección de obvenciones para el cura del pueblo, que los de Nahualá no quieren pagar lo que el cura del pueblo o el cura visitador está pidiendo. En 1813 que se crea una batalla campal entre los nahualeños y la gente de Santa Catarina, pero también entre facciones internas como la facción en la misma cabecera de Santa Catarina por una facción dirigida por la familia Ixcapta y en particular por Francisca Ixcapta que se pelean por el poder municipal, porque esto pasa en noviembre, las elecciones del Cabildo pasan en noviembre, entonces rechazan la, la, a las nuevas autoridades porque los acusan de borrachos, intervienen las milicias, al final como que más o menos se zanja la disputa, hay un juzgado, bueno, que se crea un juicio, este caso más o menos lo trabajó Ana Carla Ari Castilla, bien, pero también
Nuevamente, por cuestiones antifiscales, esta fuerza demográfica del altiplano permite rechazar las imposiciones fiscales del Estado de los Altos, esto ya es después de la independencia, cuando el Estado de los Altos, dirigido por los criollos quetzaltecos, quieren que los indígenas del territorio de los Altos solo les sirvan de manos de obra barata, nunca los reconocen como ciudadanos, dicho sea de paso, es un gobierno racista, antes de que el racismo como lo conocemos exista, pero básicamente ven a los indígenas como mano de obra barata, como brazos para servirles y como gente que les va a pagar impuestos. Los de Santa Catarina dicen que no. Durante varios meses están rechazando contribuir fiscalmente. Al final los saltenses mandan a las milicias, reprimen, hay una masacre, y los de Santa Catarina van a Guatemala, en este momento ya gobernada por Rafael Carrera, y le dicen, oye, mira, nos haces el paro de que le, le caes a los quesaltecos y nos ayudas contra esta gente, y llega Carrera, pues sí, Simón, vamos, y llegan, intervienen, y Carrera recupera Quetzaltenango, recupera todo el estado de los Altos, y al final pues destruye el proyecto del sexto estado. Esto ya lo trabajó Arturo Taracena, y más o menos ahí lo estuvo trabajando Luis Kellex. Bueno, entonces, ¿qué va pasando? ¿Esto qué implica? Que durante los sucesivos gobiernos, colonial borbónico, el colonial constitucional durante las reformas de Cádiz, y luego durante los gobiernos federal e independiente, las autoridades tienen que como que buscar distintas fórmulas para tratar con esta población. De hecho, a partir de este momento van considerando los catarinos como gente brava, o sea, gente con la cual no se pueden meter de lleno porque porque les van a responder. Entonces, ¿qué sucede? Que durante el gobierno de Carrera surge el liderazgo de un personaje que se llama Manuel Tzoc. De hecho, en la en el anuncio para esta charla, a quien ven es a Manuel Tzoc, que es un dibujo realizado por un prusiano que se llama Gustavus von Temsky, que se avienta un viaje ¿dónde era? Desde Sinaloa para Nicaragua y pasa por Santa Catarina como unos 8 meses. Entonces, creo que es un retrato de este personaje. Ahora bien, esto es como a nivel de la fuerza externa de la población. Ahora, a nivel interno, hay hay una cuestión que se crean facciones. Como cualquier persona, cualquiera de nosotros que conozca o que tenga amigos en distintos pueblos, sea del oriente, sea del norte, sea de la costa, sea del occidente, vamos a estar escuchando de que siempre hay como grupos ahí que se están disputando el poder porque se van a se van a lanzar para las elecciones, y etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en este periodo. O sea, es algo que siempre va a estar y existe desde el periodo colonial. O sea, hay luchas por el poder de manera interna. Entonces, estas luchas pesan en la política del pueblo. Por una parte, permite que haya una alianza más o menos homogénea entre Santa Catarina y sus cantones, Nahualas en particular, para dominar a San Miguelito, que se quiere separar, para pelear con Santa María Visitación o con Totonicapán durante los distintos conflictos limítrofes o durante los juzgados. Y eso, sin embargo, que el hecho de que existan estas facciones no son como facciones, como partidos políticos, sino que muchas veces son facciones dirigidas y dominadas por familias, lo cual es lo mismo que existe en la capital de Guatemala, solo que en Guate son criollos, en Santa Catarina son quichés, o sea, son facciones, o sea, no hay mucha diferencia entre criollos, entre los Aycinena y los Soc y los Alquil. Por ejemplo, sin embargo, en este caso, ciertos liderazgos como que van a tener como se van a enraizar en poblaciones específicas. Por ejemplo, Miguel Salquil va a tener como su fuerza en Santa Catarina, en la cabecera, y Manuel Tzoc en Nahualá, en el cantón de Nahualá. Pero no son como gente así que viene así de la nada. O sea, que como que sí tienen como una práctica de asumir cargos que les permitan adquirir más poder
es el llamado sistema de cargos, como lo de los 48 cantones de Toto, pero estos personajes también tienen poder económico. Por ejemplo, Zoc llega a tener un poco de ganado en la Boca Costa y también, al parecer, logra ser como dominar un molino allá por Nahualá. Bueno, ¿y por qué un molino? ¿Por qué es importante? Pues porque el molino permite convertir el trigo en harina y la harina pues tiene mercados donde se consume, Toto, Sololá, Xela y especialmente con los ladinos, porque los ladinos hay como una cuestión de la dieta que como que hay una práctica de comer ciertas cosas y dependiendo de a qué grupo social o qué origen étnico pertenezcas. Pero bueno, esto es otra cosa. Bien, Salquil, por otra parte, parece que tiene acceso al aguardiente, o sea, a la Boca Costa, lo cual, o sea, porque es en la Boca Costa donde se distribuye y se consume más que todo el aguardiente, y eso no solo es un negocio lucrativo, sino que también el aguardiente tiene una dimensión política en la cual muy pocas veces se repara. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en lo que les mencioné de 1801 y el motín de 1814 dirigido por Francisca Ixcapta, hay una práctica de distribuir el aguardiente entre la población que está como amotinada o está en protesta. ¿Por qué? Porque distribuir aguardiente también es una forma de distribuir el poder y también ganarse la legitimidad con la población. Y eso no es exclusivo de los pueblos quichés o los pueblos indígenas, también lo vemos con los ladinos, los vemos con los afrodescendientes, o sea, es algo muy recurrente. Lo vemos con los compañeros cuando se van a tomar cervezas allá a las cantinitas cerca de la universidad, o cuando salen después de la huelga de Dolores y se van a las 100 puertas. Es esa dimensión social y política del Guaro, pues, lo cual no está justificado, porque también es un problema de alcoholismo, pero bueno, aparte, esto es aparte. Ahora bien, estas facciones son un puente entre la población, entre la población de los cantones y de los lugares donde está en el territorio de Santa Catarina, en el altiplano, Santa Catarina, Nahualá y San Miguel, pero también es un puente de comunicación con la política regional y nacional. ¿Cómo? Por ejemplo, durante la temprana república, los caudillos montañeses como Carrera, que ya les mencioné, pero también Serapio Cruz, en 1848 pasan por Santa Catarina y se intentan ganar el favor de algunos miembros de las facciones. También hay corregidores, por ejemplo, los corregidores de Totonicapán y Sololá se hacen de alianza con estas facciones, lo cual hace que el mismo pueblo cambie de jurisdicción, que pase de Sololá a Totonicapán y luego otra vez a Sololá, y luego en el periodo liberal, con los jefes políticos, pasa otra vez a Totonicapán y luego vuelve a pasar a Sololá, y también con el poder eclesiástico. Específicamente con un cura que se llama Vicente Hernández, que está en el pueblo entre 1839 a 1860 aproximadamente. Y este tipo no es como un cura de pueblo así X, o sea, tiene una historia muy interesante porque es un tipo que toma las armas durante la Guerra Federal contra Francisco Morazán, lo mandan al exilio a Chiapas, lo mandan a través de Chiapas para que vaya a Santa Catarina a servir como cura de pueblo, le hacen dos atentados, logra salvarse de los dos atentados y al final, en 1848, es defendido por la misma población que porque la curia, como el cabildo eclesiástico, lo está acusando a Hernández de que salió con Serapio Cruz y los Lucios. Pero al mismo tiempo este cura es como un etnógrafo porque toma una serie de apuntes sobre la cuenta del Tzolquín, el Tzolquín específico de Santa Catarina. Esta información la encuentran en el libro de Agustín Estrada Monroy, es el tercer tomo de Historia de la Iglesia en Guatemala. Y también sirve como de guía local para viajeros como el austriaco Karl Scherzer o el prusiano Gustavus Bontemski, que son dos tipos muy extraños que pasan por Guate y que van a los dos a Santa Catarina justamente por el conecte con Hernández. Ahora bien, entonces estas interrelaciones de las facciones
también repercuten en el pueblo. O sea, no solamente que el pueblo dialoga al exterior, sino que también el exterior influye en el interior del pueblo. Hay por ejemplo, se prohíbe el consumo de alcohol durante el gobierno del Choc, llegan estos extranjeros, hay movilizaciones a favor del cura, o directamente se comunican con Rafael Carrera para defender los terrenos de Paraché, o am, sin embargo, también hay un punto de quiebre en la política de estas facciones, que es 1865. ¿Por qué? Y este es el punto, bueno, todo esto para que también entiendan, este es el punto clave en el cual empiezan los conflictos entre Santa Catarina y Nahuala. En 1865 se muere Rafael Carrera. Carrera apoyaba a Tzoc. En este momento ya no está Hernández, ya es otro cura el que está. Entonces, ¿qué sucede? Que porque Tzoc está intentando cobrar ciertos diezmos, la gente de Santa Catarina se amotina contra él, la gente, como se amotinan contra él, luego los de Nahualá van a defender a Tzoc, se hace un gran desmadre, se pelean, desde las casas las mujeres tiran agua caliente, se tiran pedradas, y esto por como el control de la cabecera. Luego, eh, intervienen las tropas altenses de los corregimientos de Xela, de Toto y Solola como para calmar las cosas, y sin embargo, ya para ese momento, pues ya como que las relaciones se quebraron. La facción de Xoc, junto con el cantón de Nahuala, deciden ya independizarse y separarse de Santa Catarina. ¿Y qué sucede? Que esa independencia pasa por una dimensión religiosa. Primero, o sea, lo primero que exigen los de Nahualá es tener una independencia, tener una iglesia propia. Esto pasa en 1866, hacen una solicitud del gobierno. Y luego esto sirve como antesala para ya tener una independencia política, para ya separarse como municipios. Esto pasa ya hacia la década de los 1870. Y sin embargo, como que las tensiones continúan, porque aunque ya los conflictos y la protesta armada ya no está en la cabecera, se empieza a trasladar a los terrenos, al campo. Sin embargo, ya a partir del periodo liberal, ya después de la Revolución Política Liberal del 871, empieza ya como la decadencia de lo que fue en algún momento la alianza Santa Catarina y Nahuala, o la decadencia de Santa Catarina como poder político en los Altos, en este espacio particular. Em, Primero, porque los de San Miguel son expulsados, ya directamente los de Santa Catarina y Nahualá en 1855, esto no pasa antes, pero los expulsan de San Miguel, y básicamente los migueleños tienen que ir como itinerantes, como nómadas, hasta que fundan otro pueblo que es San Miguel Panán. Luego, ya con los gobiernos liberales que le entran más a la caficultura y la agroexportación, la apuestan a apropiarse de los terrenos de la Boca Costa. Esto Barrios no lo hace, porque Barrios también es como Carrera, depende de la alianza de estos pueblos. Y de hecho, varios pueblos indígenas tienen como ciertos privilegios frente al gobierno de Barrios. No sucede lo mismo con otros, por ejemplo, con los de Momos. Eh, pero ya el gobierno de Varillas, que es no recuerdo si es ahijado o sobrino de Barrios, creo que es sobrino, es el mayor terrateniente, sí es el mayor terrateniente de Xela. Y él, junto con otros personajes, otros ladinos de la Boca Costa, allá de Suchi y de Solola y de Xela, intentan ya apropiarse del terreno de Parraché, pero dicen de que, por favor, que no se enteren los catarinos, o sea, que hagan la venta de los terrenos sin que los catarinos se enteren. Los catarinos se enteran. ¿Y qué sucede? Que los catarinos y los nahualeños, porque a pesar de que están separados, los dos dependen de los terrenos de la Boca Costa, van a la capital, y llegan a la capital, van a hablar directamente con Varillas, y como están defendiendo ese territorio ecológico que han obtenido y como conquistado desde el siglo XVIII, le dicen y van a la capital, a Guate, y le dicen, va, mira, ¿vos qué quieres? Ahora cuánto quieres que te paguemos por nuestros propios terrenos? Y entonces, pues, Varillas se queda así como, ¿y aquí qué pasó?
está bien, al final no hace nada, no le mueve, y los nahualeños y catarinos se mantienen su terreno. ¿Por qué? Porque los catarinos también alegan de que estos terrenos son fundamentales porque permiten tener alimentos, porque ellos no van a comer del café, o sea, ellos dependen de la agricultura. Pero si Varillas retrocede, Cabrera no lo va a hacer, o sea, Manuel Estrada Cabrera. ¿Qué sucede? Que el gobierno Estrada Cabrera, que es el último gobierno altense del periodo liberal, porque acuérdense que está este periodo de Barrios hasta Cabrera que está dominado por los liberales de Shela, le entra ya más a la expropiación de terrenos. Por ejemplo, si van al archivo de Centroamérica y piden el libro de tierras o de la sección tierras y se van como por departamentos, como está dividido por departamentos, y básicamente es un documento que es un índice para ver los distintos juicios de tierras y de límites, etcétera. Van a ver que durante el periodo de Cabrera, que es de 1898 a 1920, la expropiación de terrenos en Sololá, en Huehue, en Quiché, en Verapaz, o sea, como se expande al por mayor. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Estrada Cabrera? Porque necesita recuperar ingresos y recuperar la economía luego de la crisis del café de 1898. Esta crisis, bueno, un comentario aparte, sucede porque los brasileños producen así en Cacastal café y luego eso hace que quiebren pequeños productores locales ladinos de Guate, y entonces quiebran, tienen que vender sus terrenos, y ¿a quién le van a vender sus terrenos? Pues a los alemanes. Y es cuando los alemanes ya se posicionan con más fuerza en el occidente. Y obviamente esto también tiene una explicación. O sea, estas expropiaciones tienen una explicación, y sobre todo con los alemanes, porque el café guatemalteco en particular no se hacía para los obreros, o sea, no se hacía para los trabajadores. Ese café que se hacía para los trabajadores, para que trabajaran más horas, las famosas 16 horas de trabajo de Europa y Estados Unidos, eso lo producían los brasileños. El café centroamericano y chapaneco, el de Costa Rica, el de Nicaragua, desde Chiapas hasta Costa Rica, se hacía para la clase media. O sea, toda esta cultura del café que existe en Europa, se sostiene en el caso alemán por el café guatemalteco. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que esta necesidad de consumo, porque es una necesidad de consumo, es una demanda de este producto particular, y que los alemanes se van como apropiando de más tierras. ¿Cómo afecta a los catarinos? Pues les afecta en que les expropian el terreno finalmente durante el gobierno de Estrada Cabrera. ¿Por qué lo puede hacer Cabrera y no los gobiernos anteriores? Si ustedes ven el trabajo que hizo Jean Piel sobre la dictadura liberal en el departamento del Quiché, van a ver que entre el gobierno de Barrios y el gobierno de Estrada Cabrera hay una diferencia, de que en el gobierno de Barrios no hay un ejército, hay milicias. En el gobierno de Estrada Cabrera ya hay un ejército organizado, ya hay sistemas de telégrafos, ya hay sistemas de comunicación, o sea, hay más capacidad de poder reprimir que en los gobiernos anteriores. Entonces, en este momento ya Cabrera ya puede expropiarlo a gusto, él les quita los terrenos a gusto y queda en manos de propietarios privados. Entonces, ¿qué sucede con los catarinos? Que los catarinos deben de servir otra vez como manos de obra, ahora sí de manera obligatoria, en los terrenos de café y también en los mandamientos, sobre todo ya en la década de los 20, en la construcción, y luego la construcción del ferrocarril de los Altos, el famoso ferrocarril de los Altos, y luego cuando llega Ubico al poder, en el desmonte de las mismas vías de ferrocarril de los Altos. O sea, les tocó, junto con otros pueblos, montar las vías de ferrocarril y luego quitarlas. Pero entonces, y al mismo tiempo sucede otra cosa, que los catarinos, ya no los catarinos, sino los de Nahualá, adquieren un estatus más importante, como más folclórico, y eso se puede ver en las distintas fotografías que hay de la época. O sea, se fotografía más a gente de Nahualá, porque aparecen varias bandas musicales, son bandas musicales que van a las ferias, que van a las festividades,
Entonces van los fotógrafos de principios del siglo XX y dicen, no, esto es muy pintoresco porque estos indígenas, bueno, estos indios se visten con faldita o se visten con ponchito y usan trajes coloridos y usan marimba y y estamos pensando que la marimba va a ser nuestro instrumento nacional porque estamos desarrollando nuestro nacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los nahualeños se vuelven como el paradigma o el ejemplo de lo que son de lo que es un indio, pues el indio de Sololá, y ya como dejan de lado, o sea, como obscurecen a los catarinos, al punto de que cuando llega la Revolución de Octubre, hay uno de los billetes que se emiten, tiene el retrato de un hombre de Nahuala. Este hombre se llamaba Miguel Cajtunaj, y hay un librito sobre eso, sobre su historia. Pero bien, entonces, ya, para ir cerrando, ya creo que ya llevo un buen rato, espero que no se hayan perdido con varias cosas, pero bien, ya para el siglo XX, ya Santa Catarina y Nahuala ya no tienen estos terrenos de la Boca Costa que servían de respaldo como colchón ecológico, colchón de producción agrícola, y dependen otros sistemas laborales del trabajo en las fincas de café, de ser comerciantes en las distintas plazas de los Altos o de ser músicos, en este caso. Y obviamente ya sin especialidad ecológica, es hasta 1926 que ya se trazan los límites municipales de manera formal. Esto es durante el gobierno de José María Orellana, si no estoy mal. Estos ya son los liberales de Oriente, que ya trazan estos límites municipales. Y parece que durante 40 años pues no hubo una aparente calma. O sea que se rompió hasta el 1985. Digo aparente calma porque yo no me he puesto a revisar de manera concienzuda y ya no tuve tiempo de investigarlo. Tenía que terminar la tesis y ya mis papás me decían que ya la terminara. Este, que que no hay, parece que no hay conflictos entre estos dos pueblos. Pero también hay que considerar otras cosas. Esto ya es algo que estuve reflexionando sobre qué podría explicar este nuevo brote de violencia en el 85. Una, que en los pueblos esta calma puede ser porque, por ejemplo, durante la época de Ubico había una restricción muy fuerte para la movilización de las personas, entonces por lo tanto no habría tanta movilización o tanta capacidad de protesta tanto en Santa Catarina y Nahuala. También sucede la revolución, no sé exactamente qué pasó durante la revolución, y también ya hacia la década de los 60, hubo tres cosas que cambiaron a la población de Nahualá en particular y Santa Catarina ya en general, son los proyectos desarrollistas de la contrarrevolución. Por ejemplo, el desarrollo, la creación de carreteras, por ejemplo, la carretera panamericana, que permite, esto lo menciona Ricardo Falla en su libro de Quiché Rebelde, que permite que muchos pueblos ya tengan un acceso más expedito a muchos mercados, también y por lo tanto a fertilizantes. O sea, nuevamente se crea una suerte de colchón para poder producir más, y eso podría explicar también un mayor crecimiento demográfico. Y esto, sin embargo, la gran mayoría de la gente creo que más bien se fue a trabajar a la costa, a las fincas, si no a las fincas de café, se fue a las fincas de algodón. Y sin embargo, el hecho de que el conflicto estalle en el 85 puede ser, o sea, eso solo lo intuyo, pero puede ser por la crisis del algodón, que esto lo menciona Alfredo Guerra Borges en su libro de la historia económica. Les estoy mencionando todos estos libros para que los tengan de referencia, no para decir de que yo me los he leído, porque muchos no los he terminado de leer, no les voy a mentir. Los tengo ahí en la mente. Bien, entonces, la, mm, o sea, esta violencia puede ser por la crisis del algodón y por lo tanto la falta de acceso a fuentes de trabajo y por lo tanto una necesidad más intensa en la producción agrícola y por lo tanto más presión sobre tener más terrenos, pero también coincide con el retorno a la democracia, con la llegada de Vinicio el Cerezo, y por lo tanto de que ya no hay una presencia militar tan fuerte,
Aunque Nahuala pues no tuvo una presencia militar o una participación muy fuerte durante la guerra, parece que en Nahuala en específico no entró ni la guerrilla ni entró el ejército, y- según parece. Pero entonces hay como esta cuestión de que hay mayor presión sobre la tierra implica que hay un límite también en los fertilizantes. Si ustedes recuerdan, ustedes sabrán que los fertilizantes tienen como un nivel de vida útil hasta que empiezan a quemar la tierra. Entonces, como que hay un desgaste en los nutrientes de la tierra, entonces hay más necesidad de tierras y hay más gente y también hay más pobreza. Y de esa cuenta, en la actualidad, hemos visto a muchos ancianos con el traje, como el traje regional de Santa Catarina, tanto ancianas y ancianos que están mendigando en las calles, allá en la zona 10 o en la zona 9. Muchas gracias, Rodolfo, por esta explicación tan amplia que nos abre el camino para comprender toda esa dinámica del siglo XIX y los orígenes de la conflictividad y esa eh, comprender ese gran camino también de la Boca Costa, de la costa, y lo digo porque ahí están mis ancestros en la tierra fría, pero que migraron producto de esas migraciones hacia la Boca Costa, ¿no? Pero bueno, eh, invitamos a los participantes a hacer sus preguntas, la pueden hacer por el chat o pueden abrir su micrófono y entonces así hacemos más dinámico. Solo que las preguntas sean concretas, por favor. Si el terreno eran de ambos pueblos, ¿el conflicto debería ser contra el Estado? O sea, que pensar que el conflicto más que entre los pueblos es más bien un conflicto contra el Estado, así es la pregunta. Si el terreno era de ambos pueblos, Ajá. ¿el conflicto debería ser contra el Estado? Quizás eso me lo mencionaba en una publicación que hice justamente hace un tiempo, que sí, que el conflicto no debería pensarse como un conflicto entre dos pueblos, sino un conflicto surgido por la expropiación del Estado de su terreno. Creo que más o menos por ahí quizás sería la respuesta. Yo Pues, solo tengo un comentario A ver, que licenciado. me complace mucho eh, ver la cantidad de apellidos quichés que lo están escuchando. Eso habla de la necesidad de que existan historiadores quichés que se dediquen a investigar las raíces de la situación actual de los pueblos mayas, y no solo quichés, de los 22 pueblos. Yo creo que es muy importante porque muchas veces nos decidimos por una carrera que dé dinero, porque es la necesidad que tenemos, pero la historia está ahí y la historia urge saberla para transformarla, solamente. Muchas gracias, licenciada. Rodolfo, ¿tienes alguna opinión o te leo la otra pregunta? Pues sí quería mencionar que, pues sí, actualmente pues están, pues dos compañeros, está Amalia, está una compañera que ha trabajado Toto, que está aquí presente, y también está otro compañero que es Jorge Eduardo Santiago Matías, él que estudiamos juntos cuando entramos a la licenciatura, él trabajó Sacapulas. O sea que sí hay ya varios compañeros, ahí está este grupo de historiadores en específico Edgar Esquit y Héctor Concoacher, que están trabajando un poco más bien la historia de los cachiqueles. Y hay otros compañeros que no recuerdo su nombre en este preciso momento, pero también están abordando ciertas historias de los distintos pueblos MAM. Yo quizás lo que recomendaría es que hacer como deberíamos como hacer, o se podría hacer un listado de los distintos pueblos que se han trabajado y cuáles falta por trabajar.
como como hacer como un mapeo más o menos. ¿Y por qué? Porque esto es interesante como para ver como cuáles son como las distintas tendencias. Hay varios trabajos, tanto en inglés, en francés, y pues en castellano, en español, los cuales tenemos a disposición, que han abordado distintas temáticas. Por ejemplo, el trabajo de Michel Bertrand sobre Rabinal, el mismo trabajo de Jean Piel sobre San Andrés Azcabajal, el de Matilde González sobre San Bartolomé Jocotenango, el de Greg Grandin, los trabajos de Greg Grandin, de Arturo Ujú. Taracena y de Jorge González sobre Shela. Está la tesis inédita sobre Cantel. Está el trabajo de Estefanía Galini sobre A San Costa Martín Rica. Zacatepeques. Ahí están los trabajos de Stuncalco de René Rips. O sea, sí hay como varios trabajillos por ahí, o sea, que tienen que logran como hacer un panorama específicamente de los pueblos. Quizá el reto consiste no solamente en ver el pueblito y sus pequeñas cositas particulares, que son importantes, sino también ver cómo interactúa con la región, cómo interactúa con los demás pueblos, cómo interactúa con el Estado y cómo el Estado interactúa con estos pueblos en específico. Porque tenemos la visión de que los distintos pueblos del occidente de Guatemala o los del oriente están como aislados y de que por ahí no pasa la historia y de que la historia solo pasa en la capital, lo cual es una gran paja, porque la historia más bien se construyó desde las regiones, desde los pueblos, y estos pueblos condicionaron el desarrollo esta historia nacional que conocemos todos. O sea, es un ir y venir constante. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, por ejemplo, lo que les mencioné ahorita es una síntesis después de 5 años de haber hecho la licenciatura y haber como aprendido otras cosas acá en el doctorado y ver conocer otras realidades y como poder como situar y sopesar distintos factores. Pero a veces como estas historias son chistosas. Por ejemplo, a mí, pues sí, yo trabajé la historia de este pueblo por recomendación ahí de mi mamá, pero porque era un pueblo pues rebelde, pues decía, es un pueblo rebelde y son chingones y me gustan los pueblos rebeldes porque son pueblos revolucionarios. Y luego voy viendo que es un pueblo que más bien tiene conflictos de tierras. Entonces digo, conflictos de tierras. Pero luego también voy viendo que es un pueblo que tiene protestas internas. Son protestas internas. Y estas protestas no son, tienen que ver con lo que está pasando en el resto del país y tiene que ver con la construcción del Estado. O sea, fue como una cadenita que me llevó de un lado a otro. Y sí, son situaciones que como que vale la pena analizar, pues, pero sobre todo si vamos a ser historiadores locales, sobre todo si somos mayas, si vamos a ser historiadores chincas, historiadores ladinos, porque también se valen, los caxlanes también tenemos nuestras historias, si vamos a ser historiadores garífonas, necesitamos no hacerlo de manera aislada, como tenemos que también intentar dar el salto de estas historias anecdóticas y a locales e ir analizando un poco más otras situaciones. Entonces, por ejemplo, la cuestión ecológica, la cuestión demográfica, la cuestión política. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a entender más y con mayor profundidad la importancia que tienen las poblaciones para la historia nacional, pues. Porque, por ejemplo, ya para terminar este comentario y para que sigan con las preguntas, disculpen que tome la palabra otra vez. Dale. Cuando regresé a Guate, cuando fue en 2017 o 2018, ya ni me acuerdo, 2018, este, pues una vez pues fuimos con mi familia, tuvimos que tomar un Uber o no, no, fue una taxista, habíamos regresado de un viaje y la taxista pues fue platicando bastante. Primero que nos llamó la atención y pues nos sorprendió, pero también nos dio gusto que fuera una mujer taxista. Pero también a mí lo que me llamó más la atención es que sus opiniones políticas y todo esto tiene que ver con lo que pasó en 2015, ¿no? Como que hubo un nuevo brote en la discusión de la política en la población urbana, que siempre ha sido como medio, como que no le importa
Pero lo que ella decía es de que parecía, tenía la idea de que en los pueblos indígenas parece que son, como que no, decía, pensaba de que los pueblos no, como que no conocían todo y que había como que guiarlos. Y esto no es su culpa, pues es una forma de pensar de la sociedad y es una forma de pensar la sociedad que está muy influida por la forma en cómo pensamos la historia. La cosa es darle vuelta y enseñarle a la gente, sobre todo a la gente de la capital, de que la gente del campo, indistintamente de sus orígenes, tiene mucha más capacidad política y social de lo que realmente creen. Demostrado con hechos. Ujú. Bueno, Ana Witz pregunta, ¿cuál es la situación actual de estas tierras? Bien, sobre el terreno de Parraché, estuve, cuando estoy terminando la tesis de licenciatura, estuve como ya indagándome de qué pasó con estas tierras y actualmente creo que son parte de la hacienda Chocolá. Es una hacienda, no es una hacienda, es una finca. Aquí las haciendas son de este lado. Es una finca que funcionó como finca cafetalera y actualmente creo que tiene terrenos de cultivo, no sé si son de caña, de piña o de otras cosas. Y lo que último que sé es que por ahí está un sitio arqueológico. No sé si los arqueólogos conocerán un poco más cómo está ahí. Bueno, los arqueólogos son más, con todo respeto y cariño, son más coche de monte que los historiadores. Pero los Ujú. historiadores también nos toca aprender. Ah, otra cosa. Y esto lo digo con mucha vergüenza, que yo hice esta investigación sin haber ido a Santa Catarina. Esto es una deuda que tengo. Se los comento porque también es importante reconocer que hoy como falencias o error o cuestiones que uno no ha podido hacer. Y, y bueno, finalmente pues tengo que ir, pues, o sea, para comentar, pero ya como algo más, algo como lo que les presenté hoy, una historia como más pensada, más crítica, sobre todo para los jóvenes, pues, porque es a los jóvenes quienes necesitamos actualmente todos estos tipos de conocimientos históricos. Ujú. Vaya, sin tan necesarios. Lina Barrios pregunta, no, hace un comentario. Nahualá Buenas noches. tiene el mismo título. Sí, Buenas noches. solo termino de plantear esta pregunta y luego le doy la palabra. Permítame. Bueno, muchas gracias. Perdón. Nahualá y Tahuacán tienen el mismo título de propiedad. ¿Cómo influye esto? Y que no existe la propiedad privada porque el título es comunal. Ujú. Bien. Bien, hay una cosa, es que la propiedad los terrenos en propiedad de los pueblos, en este caso, yéndonos más atrás hacia el periodo colonial, la propiedad de los pueblos de indios es el ejido, son los ejidos. Estos ejidos son terrenos dados a las corporaciones, a los cabildos, a la corporación, a la corporación llamada Pueblo de Indios, para el sustento del pueblo. Entonces, cuando se hace, como se les da el terreno a la gente, al pueblo de Santa Catarina como pueblo cabecera, esto pasa en 1760, 80, no sé, 1780 si no estoy mal, es cuando se hace el reconocimiento de la vista de ojos y se le da el terreno a Santa Catarina. Entonces, el hecho es de que estos terrenos se mantienen así como propiedad, como comunitaria, como propiedad colectiva, hasta el periodo liberal, incluso hasta la época de Estrada Cabrera. ¿Por qué? Porque durante todo el periodo independiente no se rompe con ciertos sistemas jurídicos del periodo colonial. Aunque los gobiernos liberales quieren instituir la propiedad privada de la tierra, y de hecho sí existe porque están los grandes terrenos de las haciendas de los criollos, en el caso de los pueblos indígenas, ellos no aplican la propiedad privada. Para el caso, ya en el periodo liberal, no, y aquí no te podía dar como una respuesta tan puntual porque fue un periodo que no estudié a profundidad, tengo que ser muy sincero en esto.
no sucede lo mismo que sucedió en Shela, que es lo que menciona Greg Grandin, que en Shela el terreno comunal del pueblo de indios de Quetzaltenango, de la corporación indígena de Quetzaltenango, se, se mantiene por una estrategia por una cuestión muy astuta, porque la gente empieza los distintos como líderes y personas de quichés de Shela empiezan a dividir ese terreno en pequeñas propiedades privadas, o sea, mantienen su propiedad, pero a través de la propiedad privada. O sea, la propiedad comunal muta a través de la propiedad privada, pero se mantiene su terreno. No es lo mismo que pasa, por ejemplo, en los Calco, donde sí les quitan los terrenos. Totalmente. En el caso de Santa Catarina no sabría, pero tengo la impresión de que sucede lo mismo, que sucede algo similar. No en el caso de Parraché, que es el terreno que las quitan, sino en el resto del territorio municipal, también probablemente se empieza a adjudicar a individuos, o sea, terrenos individuales. Quizás, si no es por cuestiones de algo que está en el registro nacional de la tierra que está en Shela, quizás a través del sistema, un sistema más consuetudinario, como más o menos quizás lo que menciona Falla para el caso de Ilotenango, que donde como que se van hay una persona que tiene un terreno y luego ese terreno lo va dividiendo entre sus familiares. Creo que podría ser algo así, pero una respuesta como tan puntual no lo sé, no lo tengo hasta el momento. Muchas gracias. Iris Rem pregunta, ¿has tenido la oportunidad de comparar tu trabajo creo que es compartir tu trabajo con la población de Santa Catarina y Nahualá? Pues como les mencionaba, pues sí, no he tenido la oportunidad de poder ir. Sin embargo, no, sí es cierto, sí lo hice, ya me acordé. Más o menos, no manera como extensa, pero no sé si ustedes se acuerdan, cuando hubo en 2012, que hubo una serie de movimientos sociales muy interesantes, por ejemplo, lo de los normalistas, la toma de la normal, de Belén, etcétera. Se hizo un juicio por parte de los niños de Santa Catarina porque les estaban obligando a aprender tener la educación a partir del idioma castellano y no en el idioma materno. Y cuando yo fui al juzgado y le compartí una copia de mi tesis a uno de los señores que estaban ahí en el juzgado, que están acompañando a los niños, creo que era, no sé si era no le pregunté cuál era su cargo, tampoco le pregunté su nombre, creo que estaba como muy nervioso y bastante medio baboso para preguntar cosas así con más confianza en esa época. Luego, lo que hice más bien fue subir la tesis en la página de academia.edu para que fuera de acceso más libre, con la esperanza de que los chavos cuando estén buscando cosas de Santa Catarina se topen con la tesis. Y ahorita, justo cuando pasó esto del conflicto, una compañera me pidió favor de escribir algo que le escribiera la situación de Santa Catarina, y escribí un pequeño, que sería como artículo sobre los orígenes, lo que les he platicado, que salió publicado en esta revista Medio, más bien con prensa comunitaria. Y esto ya como que tuvo eco ahí en las redes sociales, en el Facebook, y ya creo que ya llegó a varios compañeros y compañeras de allá de Santa Catarina. Pero obviamente sí, me falta hacer algo más formal, más, sí, más formal, pues, es decir, esto es lo que yo he hecho y esta es mi interpretación, porque acuérdense que también es la interpretación que uno está construyendo y es para ustedes, tómenlo como lo que necesiten. Y quizá lo único que siempre me he tenido como con pendiente es que esta historia, como la estoy contando de una manera externa, que no provoque nuevos conflictos, sino porque esto también puede pasar, es como pues siempre he tenido en cuenta eso de que puede tener un efecto contraproducente, y espero en la medida de que uno ya, o sea, como contraproducente en qué sentido, de que puede generar más conflictos o revivir rencillas históricas, porque a veces pasa eso, sino
pero en la medida de que uno es más consciente y de que uno lo hace como más, de forma más profesional y más seria, este tipo de cuestiones pueden evitarse, porque también tiene que ver con el profesionalismo que uno mismo tiene, pues uno tiene que ser profesional al hacer este tipo de cosas. Pero volviendo a la pregunta, no, no lo he hecho, me falta hacerlo. Ok. ¿Alguien había abierto el micrófono para preguntar? Por Sí, favor. buenas noches. Solo que sea concreto, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Pablo Marroquín, de el profesorado en Historia y Ciencias Sociales del Plan Sabatino. Solo me llamó la atención que él hizo una comparación o una relación o una mención con los pueblos de la costa sur Ujú. y lo comparó con estos dos pueblos de Santa Catarina y Nahualá. No sé si me podría repetir esa comparación o esa mención que usted hizo. Lo que pasa es que como yo vivo en Palín Escuintla, entonces me llamó Sí, sí, sí. Muy bien. poderosamente la atención. Bien, es que lo que sucede es de que Santa Catarina, como está en un cruce entre dos rutas importantes, en dos caminos de comercio clave en la Boca Costa y en el Altiplano, tiene acceso a eso, pero entonces lo que sucede es de que se expanden hacia la Boca Costa, o sea, del Altiplano a la Boca Costa, pero lo que mencionaba es de que no son los únicos. O sea, no son, hay varios pueblos indígenas, quichés, mam y cachiqueles que hacen esta misma operación, pero también hay población migrante de la antigua Guatemala. Después de los terremotos de 1773 se van al oriente, bueno, que ya se van al occidente y van a poblar, a fundar varios pueblos, van a crecer la población mestiza de Xela y también van a asentarse en lugares como Suchitepeques y Retaluleu, sobre todo en el caso de población mulata. En el caso de Palín, si mal no recuerdo, Palín empieza, bueno, ahí sí hablo con mucho desconocimiento del caso, debo ser sincero, pero Palín empieza como un pueblo de indios de población Pocomam, y por el hecho de que justamente por ahí pasa el camino real que va para la Boca Costa, entonces hay creo que un cierto proceso de mestizaje, pero creo que sucede lo mismo después del terremoto del antiguo Guatemala. Hay mucha gente que va hacia la Boca Costa en busca de mejores oportunidades. Em, pero sí, no sabría dar como más información al respecto. Ujú. Gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Es correcto lo que expresó el presidente cuando dijo que el terreno no le pertenece a los pueblos, sino que le pertenece al Estado? Bien, esta es una cuestión de derecho. Y hay que tomar en cuenta una cosa, el, el propietario por ley, o sea, o sea, bueno, aquí esto va a ser como un poco raro, pero bueno, o feo de mencionar. Por ley, el propietario de de todo el suelo y todo el subsuelo más bien del subsuelo es el Estado. ¿Por qué? Porque esta forma de propiedad existe desde el siglo XVI. O sea, todos los terrenos, o sea, todo el territorio descubierto y conquistado era propiedad del rey. Lo que hacía el rey es que les daba concesiones daba los terrenos a los pueblos indios como concesiones por ser sus vasallos, o a los conquistadores, encomenderos, etcétera, por cuestiones de composiciones o porque les pagaban por los terrenos. ¿Qué sucede? Creo que don, don Yamatei, alias el señor que va a Venezuela con pasaporte italiano, o que no quiere reconocer que es guatemalteco, para no ser clavo, este, se, creo que lo malinterpreta porque si partimos del hecho de que los terrenos están adjudicados a individuos quichés, esos terrenos sí son de la población, no serían del Estado. Del Estado, a lo sumo, de lo que es propietario es del subsuelo, no de los terrenos superficiales.
¿Por qué? Porque justamente eso es lo que hizo sí, eso sí, una revolución liberal. La revolución liberal hizo una revolución en el sentido de la propiedad en el cual se tenía que privatizar, se tenía que eliminar los terrenos colectivos. Y entonces yo creo que más bien la gente es la que es la propietaria de los terrenos. El señor pues no sabe mucho de derecho, solo le gusta andar mandando y andar mandando a matar gente en las cárceles. Pero bueno, Principalmente. yo creo que está equivocado en este sentido, pues. Tiene una mala interpretación de la ley. Hasta donde yo sé, pues no soy abogánster. Pregúntenle, pregúntenle a Juan Pablo. Él sabe más, pero yo. Aquí hay un comentario de Lilia Cap. Ujú. Rodolfo, te escuchamos mi familia y yo. Muchas gracias. Mi comentario es que es importante reproducir esta historia porque desde la lógica del nacionalismo se piensa que nosotros no somos dueños de las tierras, sino finalmente del Estado. Esto atenta contra la lucha a la muerte de cada uno de los pueblos y no reconoce nuestra autonomía. Ujú. Exacto. Es un comentario. Ahora que hay una pregunta de María, dice, ¿tiene una connotación racista la expresión Xancatal? Bien, pues hasta donde yo sé y donde he averiguado, no creo. Porque es lo que les mencionaba, que Xancatal viene es como la quicheización, sería quicheización o algo así, de San Catal, o sea, que es San, es de Santa, y Catal es de Catalina, que es la patrona del pueblo, Santa Catalina de Alejandría. Entonces, Xancatal sería como eso, es de Santa Catalina. Esto se empezó a utilizar por la misma gente, hasta donde he entendido, por la misma población quiché y la población indígena altense, para referirse a la gente de Santa Catalina. Am, si se ha utilizado en un sentido racista, no lo sabría. Quizá puede ser porque desconozco o porque no he platicado con muchas personas. Yo lo uso en un sentido como de, no es toponímico, es esta cosa de, am, como que es como para hablar de que alguien es oriundo de un lugar específico, se me fue la ¿Un palabra. gentilicio? Sí, un gentilicio, eso. ¿Como un O sea, gentilicio? yo lo uso como un gentilicio, Ok, de acuerdo. pero no he sabido si se utiliza como una connotación racista. Si es así, pues hay que hacer la crítica al respecto, que no se tiene que utilizar de esa manera, que es un gentilicio, o si de manera general se utiliza un gentilicio, si de manera general se utiliza en un sentido racista, hay que cambiarle el sentido, porque recuérdense que las palabras se pueden resignificar. Por ejemplo, lo que les mencionaba, en un caso, perdón que me vaya por otro lado, pero en el caso del término indio, sí, es un término equivocado que sabemos que es porque el Colón pensó que había llegado a la India y luego se le adjudicó a la población local, y luego adquirió toda una serie de connotaciones de discriminación, de marginación, de racismo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Guatemala, como si esa connotación se combatió mucho durante la segunda mitad del siglo XX y se reconoció más el término maya. De hecho, por eso es que yo utilizo en la tesis más el término maya que indígena o indio, porque también decir indio es políticamente incorrecto, pero también, por ejemplo, hacia Sudamérica, durante los años 70 se hizo la reivindicación de que como indios nos conquistaron, como indios nos liberaremos, o allá en Norteamérica con el American Indian Movement, que decían somos indios o somos nativoamericanos. Bueno, creo que ellos también combatían esa noción. Pero bueno, la cosa es que las palabras se pueden resignificar y se les puede dar vuelta y se les puede potenciar con otro sentido. Aunque eso es un cambio más generacional, más a largo plazo. Pero bueno, eso. Gracias. Sammy Reyes escribe, el caso del señor Soc
como era de formación, como era la formación de liderazgo indígena en las poblaciones, pues vemos a varios ejemplos como Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en Toto. Ajá. Bien, creo que ahí lo que he visto es que hay una... Primero, hay que tener en cuenta que todos los pueblos mesoamericanos tienen construyeron un sistema de cargos donde la gente va asumiendo distintas responsabilidades conforme va pasando edad o va llegando a determinada edad y va cambiando de cargos y más responsabilidades y por lo tanto más poder. Esto es lo que, por ejemplo, se menciona en el caso ahí sí, de don Atanasio Tzul, de que participaba en este sistema de cargos, igual Lucas Aguilar o Aquilar. En el caso de Manuel Tzoc, por lo que he ido encontrando en la investigación, creo que él primero habrá empezado como un líder como del cantón de Nahuala y luego habrá ido asumiendo más responsabilidades. Por ejemplo, cuando cuando llegan estos viajeros alemanes, Tzoc es el jefe de coro, o sería no es presbítero, no, bueno, como el personaje secular que está atendiendo la iglesia, es como el mano derecha de Vicente Hernández. Ya después El logra tener sacristán. Sacristán. sacristán, sería como el sacristán. Es el sacristán del pueblo, eso es en 1850, y ya después, al final, hasta 1860, es el gobernador del pueblo de indios, que ese cargo se mantiene durante el periodo conservador. O sea que hay, entre sacristán y gobernador hay como una sucesión de cargos, pues. Ya en otra investigación que hice ya de manera más específica sobre las protestas de inicios del siglo XIX, también fui observando que también algunos personajes van cambiando eh, de posición, de ser justicias, de ser a miembros del cabildo, ser alcalde segundo, ser alcalde primero y luego gobernador del pueblo. O sea, este es como que se adapta, esta cuestión de los cargos se va adaptando tanto en las instituciones religiosas como con las instituciones seculares. O sea, o sea, como es funciona de manera orgánica, a esta, a esta, al ir subiendo rangos, pues. De acuerdo. Belén Méndez, dice, el sitio arqueológico de Chojolá es del periodo preclásico, sin embargo, está en San Francisco Zapotitlán, que fue un asentamiento posclásico quiché. Ujú. Sí. Eh, Lina Barrios dice, Chojolá fue una finca alemana a finales del siglo XIX. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, quitaron las propiedades a los alemanes. En la década de los 70 y los 80 se repartió como reforma agraria. Ahora es de la ECA, Empresa Campesina Asociativa. Muy bien. Hay otra pregunta aquí. ¿Qué influencia tuvo la Revolución de Octubre y la reforma agraria en los conflictos de estos pueblos? Todavía no lo sé, pero creo que hay dos cosas. Una, creo que ahí vale la pena revisar el libro de Jim Handy de Revolución en el campo. No, porque hay una sección cuando habla ya de la reforma agraria y los conflictos que se suscitan en los distintos pueblos, porque acuérdense que la reforma agraria no solamente era dar tierra a los campesinos, sino que también fue un momento en el cual se revitalizaron varios conflictos históricos en distintos pueblos del altiplano. Uh-huh. Y que es probable que pasara algo similar en Santa Catarina y Nahuala. Como les mencioné, el siglo XX no lo trabajé a profundidad, pero una vez cuando estaba en el archivo, por pura casualidad, me pasaron un documento de la década de los 40 sobre el ejército y creo que había algunos oficiales no había un destacamento, sino que había como una oficina ahí del ejército por Nahuala, creo, si no mal recuerdo. Pero es algo que me falta como ahondar más.
porque supongo que habrán habido cambios interesantes con la Revolución de Octubre. Ahí sí, justo como lo menciona Greg Grandin para Shela y también para Panzós en Verapaz, que hay como surgen nuevos liderazgos. Ya. Aquí la Lina Barrios dice nuevamente, no hay problema, no hay propiedad privada, solo usufructo. Dan papeles de usufructo y no hay título individual. El título Ok. colonial es el único que está registrado en el segundo registro de la propiedad de Shela. Ah, ok, Belén sí. dice, en San Juan Ostuncalco, en el siglo XVII, en uno de los documentos de tierras, cuando estaban peleando con Quetzaltenango, hace referencia a los conflictos que tenían ambos pueblos antes de la llegada de los españoles. Dice, ahora la pregunta es, ¿en los documentos que has tenido oportunidad de leer, mencionan algunos de estos conflictos? Mm, bien. En los documentos que revisé del siglo XVIII no hacen mención al periodo prehispánico. Bueno, primero también bueno, antes también gracias a los comentarios de Lina porque también como que más profundizan más ciertos aspectos. Bien, en el caso de los documentos de Santa Catarina no mencionan conflictos del periodo posclásico. Sin embargo, como me la pasé rascando en distintos lugares, en distintas fuentes, en el título de Ixquigne Jair, no sé si es en el título de Ixquigne Jair o en el título de Francisco Ixquigne Jair, mencionan a Santa Catarina. Santa Catarina no como Santa Catarina, sino como Sija, como Sija. Y menciona que Sija era uno de de las entidades de la alianza Quiché que sirvió de base de apoyo para expandirse por todo en la que hoy es la Boca Costa, lo que sería Sololá, Totos, más bien Sololá, Suchi, Reu y Xela, que es cuando le hacen la guerra a los mames. Es la única referencia que tengo para el periodo postclásico. Y sí, y Sija, pues, es un sitio prehispánico del postclásico. Lo menciona Antonio Fuentes y Guzmán en la Recordación Florida. Y luego en las fichas que hizo Edwin Shook sobre distintos mapeos de sitios prehispánicos, él hace un diagrama de cómo sería como lo que menciona como la fortaleza de Sija. Y sí, esto es la principal referencia que tengo del periodo posclásico. Bueno, eso y de que creo que son de la rama y locav de los quiches. Nada más. Bueno. Martín Yat pregunta, ¿se podrá accesar al documento para conocer un poco más? Si se habla que son pueblos gemelos, durante la presentación se ha enfocado más a Santa Catarina y no a Nahualá, o es porque la investigación se enfoca al primero mencionado. Bien, con respecto al documento, bueno, el documento del título de tierra supongo que sí se puede acceder a ese allá en el registro de la propiedad de Shela, probablemente con algunos permisos o con fines de investigación, si uno dice que es con fines de investigación. Sí, no he hablado tanto que son pueblos gemelos. Em, lo que sucede es de que lo que investigué fue sobre Santa Catarina de manera específica y Nahuala durante la investigación aparece más como un pueblo secundario. O sea, Nahuala como que adquiere como un carácter más propio después de que se independiza de Santa Catarina. Durante todo el periodo del periodo colonial, sí, a mediados del siglo XIX, funciona como cantón o como pueblo sujeto. Sí, Ya. pero hacer una investigación más particular, pues para hacer una investigación específica dependeríamos más de la documentación que hay sobre Santa Catarina, eso sí. Ok. Bueno, lo que tenemos acá son comentarios sobre la Lina, dice nuevamente, ni siquiera los terrenos de las escuelas públicas están a nombre del Estado. Mm, Y
¿Ok? Bueno, Bueno. bueno, creo que se siguen refiriendo a la expresión que mencionas, si Ujú. es racista o no es racista, pues no sé si hay otra pregunta que quieran plantear desde con los micrófonos o cerramos ya acá. Mm, hay una cosa, creo A que ver. también esto serviría, no sé, como comentario. Es que, por ejemplo, lo que menciona Lina de que en Shela sí se usa como expresión de racista a los mayas, sí lo Ujú, creo, y pero también hay que tomar en cuenta algo cuando la antigua suegra de mi mamá me menciona a mi mamá de que ella decía de que los de Santa Catarina son bravos. Entonces, ¿por qué también, por qué se utilizaría el término Santa Catarina? ¿Cómo es que Santa Catarina pasaría a ser como un gentilicio, a ser un término de discriminación? Pues justamente por eso, creo yo, porque justamente han sido un pueblo con una capacidad política muy fuerte y por lo tanto discriminarlos en el sentido de que son bravos es como decirles que son tercos, decirles que no entienden y que los y de que pues sí, que es como meterlos en ese saco de ser como gente que necesita ser como dominada. Y sí, si son los ladinos los que utilizan el Xancatal para referirse a los mayas, y si son específicamente los ladinos de Xela, es porque todavía les duele que los de Santa Catarina fueron los que hicieron que Carrera les pusiera la pata encima. está. O sea, andan resentidos. Eso es lo que pasa. Entonces, bueno, creo que más bien, creo que esta cuestión como sí es interesante, pero sí necesita ser más profundizada. Pues sí, estas son cosas que uno no ve, como se están dando cuenta, pero creo que sí pueden ser profundizadas para ver cómo se usan los gentilicios o cómo se utilizan los términos. Y sí, exacto, también macheños es un Ujú, gentilicio chiquestenango. Este es otro comentario que salió ahorita. Pues ujú, hay una excelente. tesis que creo que o sea, sobre este tema específico, si están estudiando antropología, creo que les serviría. Esa es la tesis de Cristina Little Sebold, que es la compañera de Todd Little Sebold, ella es antropóloga, se fue a Oriente y fue a ver cómo utilizan los distintos términos la población de Chiquimula y cómo los utilizan de forma discriminatoria. Esto, como un ejemplo parecido, podría hacerse para el caso de Xancatal y otros términos, pues, cómo se utilizan y por qué los están utilizando, si es porque son unos resentidotes los quetzaltecos, o si es porque son gentilicios que todavía se mantienen. Con la esencia con la que surgieron, ¿no? Ujú. Bueno, bueno, creo que estamos ya acá. Agradecemos bastante tu disposición y fue una plática bastante interesante. Gracias por tu participación y gracias por la participación también a todos, por las preguntas y por atender la invitación de Historia GT. Entonces, estamos organizando, ya tenemos planificado las otras conferencias que las vamos a ir a dar a conocer. La próxima va a ser sobre precisamente arqueología industrial. Entonces, están totalmente invitados. Gracias, Rodolfo. Sí, pues Eh, gracias a ustedes. pues ahí estamos trabajando. Sí, Y Recordamos que la próxima conferencia es el próximo jueves, siempre a las 8 de la noche. exactamente. muy bien. Aquí ya son las 10. Ah, sí, el horario mexicano. Las babosadas que tienen aquí en darle copiando las cosas a los gringos. Aprovechando energías, dice que ellos. Cabal. Bueno, yo solo quisiera comentar que muchas gracias a todos ustedes que están acá presentes, que me están escuchando, y sobre todo también a los comentarios, porque justamente en los comentarios siempre pasan
debates o ideas como más interesantes. Entonces, muchas gracias a todos y todas, pues. Y todos, y tidis, y todas las Todos letras y incluidos. vocales que quieran utilizar. Bueno, muchas gracias entonces. Muchas gracias por su atención y les dejamos la portada de la tesis titulada Esa gente es brava de Rodolfo González Galeotti, que pueden encontrarlo en el tesario de la USAC.